Muchísimas gracias a todos por estar aquí y dedicar este ratito a estar con nosotros. Vamos a hablar de últimas tendencias y, bueno, muchísimas gracias a AMC por invitarnos. Yo soy María Perlado de Insenia Design School, coordinadora de relaciones de Insenia mi empresa, y esta tarde tengo la gran suerte de estar con un fantástico equipo, auténticos expertos en el mundo de la cocina en distintos ámbitos. Yo creo que lo mejor es que os presentéis primero cada uno de vosotros, que va a ser mucho mejor, y a continuación la charla va a tener un formato de coloquio en el que vamos a ir lanzando unas preguntas y, bueno, pues vamos a ir respondiendo y luego vamos a dejar para el final preguntas de vosotros, lo que queráis formularnos, lo que queráis plantearnos. Así que, bueno, pues sin más, Silvia, te cedo la palabra y nos presentarme. Pues buenas tardes, yo soy Silvia Trigueros, soy interiorista, especializada en el ámbito residencial y además soy profesora en Insenia y una de las asignaturas que imparto es la asignatura de cocinas, precisamente. Buenas tardes a todos, soy Samuel Pérez, director comercial de Cucines Home Group. Tenemos dos empresas, Cucineo y Irrisina, hablaremos un poquillo más a fondo de los productos que tenemos para que lo conozcáis. Paso la palabra. Buenas tardes, ¿estáis bien? Yo me oigo un poco raro, sí. A lo mejor me escucháis un poco más raro aún, ¿no? Por el acento, pero yo soy Steven, yo soy de Líneas de Cocinas, yo soy el dueño allí y vengo en representación de los expertos de verdad que están allí en la última parte. Buenas tardes, Xavier Pérez, soy el gerente de Zania Design. Somos fabricantes de mobiliario, hacemos venta directa, no vendemos a tiendas y estamos básicamente centrados en el área de Cataluña, en el segmento premium. Muy bien, pues voy a lanzaros una serie de preguntas que nos han ido surgiendo mientras estábamos pensando, bueno, pues cómo organizar esta charla coloquio. Y la primera es, bueno, ¿qué lugar ocupa actualmente la cocina en nuestras casas o en la mayoría de nuestras casas? ¿Qué lugar ocupa? Mira a ti, Silvia. Bueno, pues yo creo que después de muchos siglos, incluso me atrevería a decir, porque esto viene de poblados muy antiguos como los celtas, los iberos, la cocina vuelve al centro de las casas y esto es un cambio importantísimo porque la cocina ahora probablemente por necesidades del espacio, pero también por la inquietud de la gente de socializar, de compartir la cocina con familiares y amigos en casa, como un espacio social más, la cocina vuelve a estar en el corazón de la casa y esto implica que hay una serie de elementos de la cocina que tienen que salir de allí, como la zona de lavado, vuelven lavaderos independientes, la despensa, y bueno, y luego nos obliga a tener una serie de soluciones para que esas cocinas tan a la vista, pues sean atractivas. Entonces yo creo que por mi parte esto es lo que os puedo decir, seguro que mis compañeros pueden aportar mucho más, ya más especializado en las soluciones que implica. Sí, entonces, para mí la cocina es lo más importante de la casa, evidentemente. Nosotros tenemos un podcast y siempre preguntamos al final del podcast cuál es el espacio que más os gusta de vuestra casa. Y no es sorpresa que en nuestro canal, por lo menos, contestan que es la cocina. Para mí, estoy fascinado con la cocina, me gusta cocinar. Y no hay fiesta que no acaba en la cocina. No hay invitado que no empieza en la cocina. Y para mí es como, yo digo que es como el escenario de nuestra vida. Muchos de los momentos más importantes de mi vida, por lo menos, pues han pasado en la cocina, en realidad. El momento en el que conté a mis padres que iba a ser papá, pues fue en la cocina. Y luego, pues otros momentos como más tristes de enterar que mis padres habían muerto. Pues estas cosas también pasan en la cocina. Y yo creo que todo lo que está entre medias de estos dos extremos, pues todo ocurre en la cocina y por ese motivo me he dedicado mi vida y por lo menos los últimos 20 años a este espacio. Sí, evidentemente estoy de acuerdo, la cocina ha tenido una evolución importante, sobre todo durante los últimos 10 años. Y la cocina antes, yo diría que la cocina era una dark kitchen, cocina oscura, donde solo cocinaba la abuela, la madre. Hoy no, hoy cocinan los hombres,
nos gusta comer bien, nos gusta cocinar. Yo siempre hago un poco la comparación con los cocineros profesionales. Y si tiramos 20 años hacia atrás, seguramente si preguntábamos a alguien si conocía cocineros profesionales, nos hubiesen dicho como mucho Ferran Adrià. Ahora todo el mundo ha estado en restaurantes estrella Michelin, conocemos cantidad de cocineros y nos gusta la cocina. Nos hemos vuelto sofisticados. Evidentemente la cocina es un espacio donde pasan muchas cosas, como estaban explicando, y ha cogido más metros. O sea, una cocina hace 20 años era meramente funcional, era para cocinar, pero no había placer, no había la parte social. Hoy la cocina media estará entre 12 y 16 metros cuadrados. Esto significa que se integran espacios. Ahora la cocina ya está integrada en el salón-comedor y evidentemente, esto creo que hay otra pregunta, nos dirán, ¿y la tendencia a nivel de materiales y colores? Pues tiene que ir todo muy ligado, ¿no? No puede haber una disonancia entre la cocina y lo que es el salón-comedor, porque si no se ve mucho que es cocina. Y ahora un poco la gracia es que sea cocina, pero que a su vez esté integrada, que pueden estar con tu hijo que está haciendo los deberes, o que estés haciendo un vermut con tus amigos. De hecho, estaba reflexionando, ¿no? En mi casa, cuando vienen amigos, lo primero que hacen es entrar en la cocina. Dejan la botella de champán, dejan los canapés o lo dejan todo en la cocina. Y ahí es donde empieza, no es que empiece la fiesta, pero empieza la relación con los amigos. Y evidentemente tienes que tener una isla, o sea, lo perfecto es tener una isla con taburetes para entablar relación. Y evidentemente hace 20 años la isla no era tan popular y la mayoría de gente ahora, si quiere espacio, pide una isla, una península. Que al final esta isla o península es lo que conecta un espacio con otro, con lo cual es la transición perfecta en un espacio abierto. No vamos a tener un frente de cocina y de repente un sofá, entonces ha vuelto la isla pero con una fuerza bestial y con todo tipo de tamaños. Hace falta espacio, ¿eh? O sea, es decir, 8 metros cuadrados no basta. Sí, pero es verdad que antes nadie se planteaba poner una isla, sino tenía una cocina inmensa. Y ahora, al estar abierto casi en cualquier espacio, puedes meter una isla más o menos pequeña que ya te hace esa transición. Y bueno, pues no sé si él está con esto más adelante, Samuel nos puede hablar también de las soluciones que implica. Sí, este concepto abierto va a permitir, lo que estabas comentando, lo de la isla. Este concepto abierto también lleva a espacios como el lavadero, que hablábamos, ¿verdad? Que ha vuelto otra vez a ser un espacio importante en las casas, al pasar a ser la cocina un espacio conectado con el comedor y con el salón, ha vuelto a aparecer, ¿no? Como espacio más reservado para lo que es la zona de lavado, que bueno, pues yo creo que Línea 3 sois unos expertos en espacios reducidos de lavado fantásticos. Sí, pues una de nuestras obsesiones es aprovechar el espacio, ¿no? De que no me gusta ver ni centímetros ni milímetros perdidos en ningún espacio. Pero desde luego sí, las cocinas cada vez nos piden más cocinas abiertas. Yo creo que tiene que ver al final con cómo vivimos, ¿no? De que la gente se independiza pues mucho más tarde, cada vez más tarde. En Europa, yo creo que en España, somos el cuarto país donde están en esa lista de la edad, por lo cual se independiza la gente. Es decir, con casi 30 años nos independizamos aquí en España, frente a 18 en Finlandia. Me parece muy curioso y que cada vez va siendo más mayor. Y entonces yo creo que una de las consecuencias aquí es que necesitamos espacios más flexibles. Pero, a su vez, pues la población también se está envejeciendo. Y otra cifra que me llama la atención es que en el año 2035, pues más del 30% de todas las casas en España serán con una sola persona ocupando esa casa. Es decir, pues son como necesidades muy contradictorias, ¿no? De que que no hay una solución que vale para todo. Que decimos, pues, porque esta dependencia es una cocina abierta, pero bueno, para muchas otras personas lo que necesitan es un espacio más reducido y más independiente. Y yo creo que realmente a lo mejor llegamos a ello más adelante, ¿no? La tendencia para mí es esa flexibilidad y la necesidad de ser flexible. Al hilo de esto que está diciendo Steven, de la flexibilidad de espacios, que estoy totalmente de acuerdo, y con lo que decía al principio Xavi también de la evolución de la cocina, yo creo que la verdadera evolución o revolución ha venido de la arquitectura.
Es decir, antes toda la proyección de las viviendas familiares eran muy similares, podían ampliar un dormitorio y un cuarto de baño más en función del tamaño de la vivienda y de la familia. Sin embargo, hoy se proyecta de una manera totalmente distinta, más enfocada al disfrute, y de ahí viene la fusión de la cocina con el salón. Eso, a todos los que nos dedicamos a la cocina, nos ha puesto en una situación difícil y a la vez muy bonita, porque hemos tenido que hacer una evolución tremenda desde donde estaba posicionado el mueble de hogar a donde estaba posicionada la cocina. Nos hemos tenido que poner las pilas, como se dice vulgarmente, y en 10 años ganar un terreno que el mueble de hogar llevaba trabajando 20 o 30 años. Y esa es la gran evolución que ha tenido la cocina ahora, que prácticamente se está fusionando con el mueble de hogar y se está convirtiendo en el eje de la vivienda, además. No, estoy de acuerdo. Y lo que me parece curioso, me acuerdo cuando yo empecé en este mundo, pues vendimos muchas mesas y sillas. Y luego ya pasó por una fase que era imposible vender una mesa y una silla por dos motivos. Primero, porque el precio de grandes edificios iba más y más bajo, pero también porque las casas eran cada vez más pequeñas. Las viviendas no había espacio en la cocina para esta mesa y silla. Ahora ya, con la cocina abierta, el salón, entonces tenemos más espacio, y eso es la oportunidad, ¿verdad? Totalmente. Tenemos una oportunidad de hacer espacios mucho más integrados. Y eso, curiosamente, desde el punto de vista del diseñador, significa que ahora ya tenemos una oportunidad de hacer estas sillas que no son de IKEA, para hablar es una oportunidad y un reto, porque son cosas sencillas o estandarizadas. Puedes hacer algo completamente único, a juego con el estilo de cocina. Yo creo que es una gran oportunidad. Es una oportunidad y un reto, porque de ahí viene también el comentario que hacías de los cuartos de lavado, por ejemplo, de la ergonomía, mezclándolo todo. Porque antes hacías un cuarto oscuro, un cuarto cerrado, donde podías meter todo ahí y prácticamente nadie lo veía, ¿no? Salvo la familia, así, el núcleo familiar. Hoy en día requiere que la cocina esté muy bien pensada. Ha habido mucha evolución en los electrodomésticos también, que todo quede perfectamente integrado, que quede mezclado con la vivienda, con el salón. Todo debe tener un uso y una funcionalidad, y eso es parte de la ergonomía en la cocina. Pero eso llegamos a la pregunta 2, todo esto que es la distribución y organización ideal de una cocina, desde el punto de vista de ergonomía y distribución del espacio. Sí. Bueno, a ver, yo aquí, también un poco al hilo de lo anterior y de lo que decía Steven, las tendencias están ahí y estamos aquí para hablaros de tendencias, pero por delante de las tendencias están las necesidades. La cocina es un espacio súper personal que hay que conocer muy a fondo a tu cliente y saber qué es lo que necesita, porque la cocina abierta es tendencia por necesidades del espacio, porque las casas son pequeñas, porque el suelo es caro, porque no nos engañemos, la cocina es un espacio social, siempre lo ha sido. El que tiene una casa grande tiene una cocina grande, que a la vez es un espacio social ideal y fenomenal puesto. El que no, pues tiene una cocina social combinada con el salón, porque las casas son lo que son y no se puede pagar otra cosa. Pero siempre yo os recomiendo, además de que hay muchos estudiantes, que escuchéis súper bien al cliente y en función de eso resolváis sus necesidades. Habrá quien le funcione la cocina abierta, habrá quien no. Hay gente que cocina muchísimo, hay gente que no cocina nada. Y por eso hay tantísimos cambios, porque el estilo de vida ha evolucionado una barbaridad. Pero Samuel sabe mogollón de todo esto de la ergonomía, sí, y los me encanta. Los que proyectan son ellos, realmente. De hecho, Ya, pero de Yo les ayudo la a que proyecten. funcionalidad de hecho, hay una premisa que nuestros interioristas, la primera premisa es escuchar mucho al cliente, tomar nota de los requerimientos, porque nosotros somos una familia con 3 niños, una familia monoparental, que 5 personas, 3, 2, va variando, ¿no? Y a partir de estos requerimientos, luego ya avanzamos en la parte, o sea, primero a la parte funcional, las necesidades, y luego ya aplicamos el diseño. Pero nunca empezamos por el diseño sin pensar cómo se va a usar. Evidentemente, cuando tienes claro lo que tienen que usar, lo que van a usar con el espacio, vas buscando el tipo de accesorio para maximizar la capacidad de uso. Pensad una cosa, un cambio tan sutil que ha habido durante los últimos, seguramente si no venís del sector no lo sabréis, pero hasta hace 15 años, hace 15 años atrás los zócalos de la cocina hacían 17 centímetros. Ahora son de 10. Es un tema estético, pero sobre todo es de capacidad. Ganar 7 centímetros significa ganar un porcentaje muy elevado de capacidad de espacio, que es lo que más vale. Evidentemente ahora cuando se diseña una cocina se intenta
equiparla dentro de lo posible con el máximo de cajones, el máximo de rinconeros. Hay espacios muertos como el rincón, que si no hay un rinconero no lo puedes salvar, y con básicamente ahora nos explicará Samuel, pero el máximo de accesorios para aprovechar cada uno de los rincones de dicha cocina. Yo pues coincido que yo creo que lo que hay que saber es conocer muy bien el cliente. De hecho, cuando contratamos gente con poca experiencia para el diseño, lo primero que tenemos que enseñarles es cómo vender. Te asusta, que yo no quiero ser vendedor, quiero ser diseñador. Pues, en el fondo, si no pasamos por una fase de entender cuál es un proceso de venta, que al final vender simplemente es solucionar problemas. Que para mí, desde mi punto de vista, eso es lo mismo que hace un buen diseñador. Y si no sabes cómo solucionar ese problema, si no conoces el cliente, no tienes ninguna oportunidad. Y de hecho, dentro de nuestro proceso, cuando estamos hablando con nuestros clientes, que mi gran obsesión es procesos y personas, ¿no? Pues una de nuestras citas que tenemos con un cliente es ¿cómo se llama tu gato? ¿Cómo se llama tu gato? ¿Por qué quiero saber yo cómo se llama el gato? Pues no es que solo quiero saber cómo se llama el gato, pero tengo que conocer el cliente. Entonces, os pongo un ejemplo, que eso fue muy importante para un cliente. Ella había heredado una mesa de su madre, y al conversar con ella, pues entonces nos empezó a contar, oye, que tengo esta mesa y no es muy moderno, pero sí me gustaría incorporarlo dentro del diseño. Y fue como, no era principal, o ella por lo menos no pensó que era principal para ese proyecto, pero cuando empezamos a planificar todo, pues entonces buscamos una mesa que era igual, elegimos el mismo color, buscamos unas sillas que eran iguales, y todo esto en la infografía. No le vamos a vender esa mesa ni esa silla, pero el impacto y la importancia que eso tenía para este cliente iba mucho más allá de lo que íbamos a venderle o lo que íbamos a diseñar. Y yo creo que eso ya es una ilustración del potencial que puede tener un diseño y una proyección cuando realmente tomas el tiempo para conocer el cliente. Como estábamos diciendo antes, o como decía Xavi, nosotros dentro de Cucineo allí lo que tenemos, porque lo pongáis en contexto, es todos los herrajes internos que lleva una cocina dentro. Es decir, si quitásemos la madera, las puertas y la iluminación, todo el equipamiento interior y especialmente la iluminación también es a lo que nosotros nos dedicamos. Es verdad que tenemos todo tipo de herrajes para aprovechar el interior del mueble en todo tipo de circunstancias. Pero la disposición de esos herrajes, que debe ser muy acertada, lo que realmente hacen tanto Steven como Xavi, y el poder ubicarlos bien. Nuestra labor es que conozcan todos esos accesorios para que los puedan aprovechar convenientemente. Pero sí que es verdad, y yo aquí hago una visión retrospectiva. Yo hace muchos años, cuando empecé en el sector, mi padre tenía tiendas de muebles de cocina y estuve haciendo proyectos también, que cogían unas medidas y era como que se llenaban las paredes de muebles, ¿no? Y luego, bueno, pues que cada usuario se buscase la vida y que interpretase cómo quería poner los platos, los vasos, la vajilla, la comida, absolutamente todo, ¿no? Yo creo que eso ahora tiene que tener una evolución. Digo tiene que tener porque no siempre la tiene, pero debe tener una evolución muy, muy importante donde, como bien decía Steven, tengo que conocer el nombre del gato. Por cierto, tenemos un accesorio para guardar la comida de las mascotas también. Es verdad, y bueno, luego salgo un plato y tal, y le puedo dar de comer allí y todo, ¿no? Pero como bien decía él, aparte de tener que conocer muy bien al usuario, hay una serie de necesidades básicas que todos tenemos. Es decir, no hay una cocina donde no haya una despensa en frío, que se llama frigorífico, donde debe haber una despensa sin temperatura, que es un mueble de despensa, no armarios para que la gente vaya guardando en cada cajón una cosa y luego no se acuerde dónde estaban. Debe haber un armario específico para guardar la vajilla. Por supuesto, tiene que haber un lavavajillas que tiene que estar muy cerca de ese armario para guardar la vajilla. Entonces, que es algo tan del sentido común. Desgraciadamente hoy en día yo me encuentro mucha gente que no lo contempla. Dices, es que estoy sacando las cosas de la lavavajilla y el mueble para guardar los vasos me lo han puesto en la otra punta. O simplemente hay gavetas y me tengo que buscar la vida y ver dónde lo guardo, ¿no? Hay muebles específicos para cada solución, pero juntarlos correctamente es lo complicado, que es lo que hacen estos señores. Una pregunta, porque esto al mismo tiempo estamos también por Instagram haciendo un directo, y ha llegado una pregunta por Instagram que os la quería lanzar al hilo de esto, que es muy interesante. Que habla del tema de la accesibilidad. ¿Cómo está teniendo en cuenta la accesibilidad pensando en personas mayores, sobre todo personas con algún tipo de movilidad reducida, y cómo podemos conseguir que las cocinas sean un espacio útil, práctico y igualmente accesible?
En herrajes, ha quedado sin... ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Existen herrajes específicos para eso, María. Es decir, la cocina, como estábamos diciendo antes, cuando es un espacio común con el salón, la disposición cambia totalmente y se puede almacenar en la parte baja. Y puede que haya incluso más espacio. En una cocina tradicional, que pensamos siempre en muebles bajos y muebles altos, el problema es que la mayoría de los muebles bajos en una cocina de un tamaño normal los tenemos muy copados por los propios electrodomésticos. Claro. Mueble de lavavajillas, mueble de fregadero, que efectivamente puedes meter ahí la selección de residuos, los cubos de basura para entendernos, el horno, es decir, hay muchos aparatos que te limitan la capacidad y muchas veces nos centramos en la parte superior. Lo que decía antes Xavi de los zócalos más pequeños es cierto, pero también ha crecido la altura del mueble bajo. Antes se hablaba de mueble bajo de 70, ahora prácticamente todo el mundo está fabricando mueble bajo de 80, más el zócalo pues se está yendo a una altura que una persona efectivamente mayor que tenga una altura reducida pues puede verse limitado, sobre todo para poder almacenar en la parte superior. Existen herrajes específicos para facilitar esto, tanto electrónicos como pulsadores donde todo lo que está dentro baja y se apoya prácticamente sobre la encimera. Es decir, hay soluciones técnicas. También es verdad que no son baratas. Yo también comento siempre en mis clases que no solo hay que atender a las necesidades, que es lo prioritario de cómo vive esa familia, sino también a su altura, a su ergonomía. Hay una ergonomía, unas medidas ergonómicas generales, que en el caso de las cocinas, las encimeras subieron de 80 a 90 los estándares, igual que los baños, pero vale, esos son estándares. Si tu clientes son todos altísimos, tienes que poner la encimera a 95, ponla y ganar capacidad en algún punto. Si es una persona bajita, pues no pongas los muebles altos tan altos, ponlos un poco más bajitos, porque no puede estar accediendo todo el día con un peldañito. O sea, al final hay que ser consciente de para quién diseñas. Y oye, pues el día que venda, si haces para una promoción, no. Pero si es para una persona muy concreta, el día que venda a la casa, pues el que venga detrás, ya veremos. Pero que la disfrute adecuada a sus medidas ergonómicas, que no son las mismas en todos los casos. Y eso igual es una super prioridad. Totalmente de acuerdo. Es verdad que todo se hace en base a estadísticas, es decir, estadísticas de altura media en determinados países. A mí me veo perjudicado con esas estadísticas y hay veces que me resulta un poco incómodo cuando hacen muebles muy altos, pero bueno, pero es verdad que se hace en base a estadísticas. Pero ellos tienen la capacidad después de poder adaptarse a clientes determinados. De hecho, la altura de la encimera, no sé, Steven, no sé, pero en Cataluña la media está en 92, podemos jugar 90, 92, 94 con la encimera y en 15 años ha ido subiendo. Antes estaba 90, yo creo que de media estábamos en 92. Normalmente lo que es la pata suele ser un zócalo de 10, golpe de 80, son 90, y con la encimera de 10 milímetros o 20 consigue subir. No sé exactamente, pero supongo que estáis a la par. Nosotros intentamos ser lo más flexibles posible, porque pues, es verdad que existen las estadísticas para determinar cómo vamos a fabricar a un nivel industrializado cuál es la altura de una encimera. También depende de la altura que tiene un electrodoméstico, pero cada persona tiene una altura distinta, ¿vale? Que puede ser de Inglaterra o o de Cataluña, ¿no? Que podemos tener una altura completamente distinta. Entonces yo creo que es súper importante que existen todas las opciones de herrajes, de patas, de zócalos para ajustarlo al máximo a ese cliente. Sí que hay, perdona, estaba pensando, creo que es interesante, hay una tendencia, la profundidad hasta ahora de los muebles de 60 de profundidad, hay una tendencia de hacer ya muebles de 65, y con esto, hablo de la parte baja, con 65 se consigue ganar mucha más capacidad. Lo que aparezca mentira con estos 5, igual que en el zócalo, ganas mucha más capacidad. Y hay una tendencia cada vez más en hacer cocinas de 65. Ganas profundidad, espacio y a su vez zona de trabajo. Hubo y existe, lo que pasa es muy raro, hacer cocinas de fondo 75. Hay gente que pone, sobre todo cocinas italianas, vende mobiliario de fondo 75, evidentemente sale de la norma, el herraje es mucho más caro, no se aprovecha tanto proporcionalmente el interior y tiene problemas. El problema principal es que los muebles de 75, cuando se trataba de viviendas, por ejemplo en Barcelona, una vivienda antigua que se reforma en el Paseo de Gracia,
pues igual no te pasaba por la puerta del mueble, pero solo te pasan 70, 68. Y luego es por eso que no ha triunfado tanto. El bajo es de 75. No existe. Y yo creo que un poco siguiendo la presentación que tenemos Sí, aquí, ahí estabas. sí, hay una serie de espacios dentro del espacio de uso de la cocina, que tenemos el desayunador que estaba en la lámina anterior, que es un imprescindible desde hace muchísimos años porque todo el mundo tiene una cafetera, aunque sea de cápsulas, en su casa. Ya el que tiene la hervidora, el tostador, el zumo, y está bien saber que lo puedes hacer por un mueble muy estrechito, darle un espacio enorme, pero ahora ha aparecido algo que a mí eso me inquieta porque yo como usuaria pues también lo sufro, ¿no? Que son los pequeños electrodomésticos. Ya la gente no cocina tanto en los fuegos a mí me empiezan a pedir los fuegos, pero todos tienen no Thermomix, esto ya lleva mucho tiempo rodado, y también como tiene un precio pues no todo el mundo la tiene, pero ¿quién no tiene hoy en día una air fryer? Una olla de cocción lenta. Vale, entonces, una cosa que a mí me parece súper importante hoy en día es resolver dónde tener esos electrodomésticos y que además, si es posible, como se ve en alguna de las láminas, sean de fácil acceso y de fácil uso en el mismo mueble. Porque esto ha llegado para quedarse. Y la gente llevamos una vida muy loca y indudablemente es mucho más cómodo cocinar con una slow cooker o con una air fryer que en los fuegos y luego estar fregando. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta la evolución también del electrodoméstico y darle la solución al cliente y preguntarle, porque en el 80% de los casos, ellos que están más a diario con cocinas que yo, os lo dirán también. Pues la vinoteca, sí, que la hablábamos vinoteca, también, la vinoteca, que no todos hay somos cocinas expertos sin en vinos. vinoteca. Escuchad, yo no sé si los que venden vinos han notado tanto tirón, pero a mí todo el mundo me pide la vinoteca, aunque sea de 7 botellas, tal. Entonces, son como nuevas necesidades que parecen un poco superficiales, pero que no lo son, porque todo el mundo quiere tener una vinoteca y casi todo el mundo necesita tener algún robotito o algún aparatito de estos. Entonces, hagámoslo más fácil, porque no son aparatos o para estar sacándolos y metiéndolos. Bueno, es que en realidad yo creo que el tema este del desayunador, tan famoso que decías, que es verdad, que ahorita recorres toda España y todas las tiendas de mueble de cocina tienen un desayunador. Yo no lo veo snobismo en absoluto, es decir, yo creo que eso viene fruto de unas necesidades, de un cambio de costumbres, porque lo que hacemos seguro ahora en la cocina es desayunar. El resto del día ya no sabemos. Es decir, la mayor parte de la gente come fuera, mucha gente cena fuera también, pero lo que siempre hacemos es desayunar. Qué duda cabe que la Nespresso ha popularizado las máquinas de café, pero detrás de esa pues han venido las automáticas de uso doméstico, es decir, todo el mundo, o casi todo el mundo, hoy en día tiene una cafetera en casa. Hay aparatos como el tema de la vinoteca que puede resultar un poco snob, y comparto esa opinión contigo, porque la mayor parte de la gente luego el vino se puede quedar ahí 10 años y no lo utiliza. Más valdría poner una vinoteca sin temperatura, que también son accesorios que existen, nosotros los tenemos, y tienes ahí tus 4 o 5 botellas, que es lo que tienen la mayoría de los mortales, y no tienes necesidad de estar manteniéndolas a una temperatura determinada durante 6 meses para bebértela una vez al año, ¿no? Pero sí que hay electros, como tú bien decías, que prácticamente tienen todas las familias. Y lo que decía yo antes, que es un reto que la cocina se haya unido al salón y que tenemos que estar a la altura, es que efectivamente no puedes hacer una cocina preciosa y decir ahora que el cliente se busque la vida y que te empiece a llenar toda la encimera, que se ha gastado una fortuna en un porcelánico de electrodomésticos que al final no se ve la encimera ni se ve la cocina, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a mi libro, hay herraje para todo, que sepáis que existe un herraje específico para guardar la Thermomix, que se queda metida dentro del mueble bajo y simplemente con pulsar un botón con un dedo sube, porque lleva un sistema hidráulico, y se queda a la altura de la encimera. Y son soluciones muy prácticas para que no estén ahí en medio. Aparte que cada electrodoméstico, dependiendo de la tipología, cada pequeño electrodoméstico, cada PAE, que es como se llama habitualmente, dependiendo de la tipología que tenga, debe tener una ubicación. Es decir, un aparato que es para cocinar como una Thermomix debe estar próximo a la zona de placa y a la zona de la campana especialmente, no lo puedes poner en cualquier sitio. Una cafetera pues es menos importante, pero tampoco, dependiendo de la que sea, es recomendable que esté totalmente pegada en la parte de arriba a un mueble, ¿no? De ahí el famoso desayunador. Y luego, respecto al almacenaje, volviendo al desayunador, hay una cosa, nosotros trabajamos con un fabricante de herraje suizo desde hace muchos años, que a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré la historia de cómo lo fundaron, ¿no? Se llama Peka la marca.
Y es que el dueño estaba obsesionado, y esto es una reflexión mucho más profunda de lo que parece, estaba obsesionado con las veces que tenía que abrir una puerta o un cajón para empezar a cocinar. Que cada uno haga esa reflexión en su cabeza, es decir, voy a hacer un filete a la plancha, por decir algo, o un desayuno, ¿no? Voy a hacer un filete a la plancha. En una gaveta tengo la sartén. En un mueble botellero que está en la otra esquina de la cocina tengo el aceite. El bol para poderme hacer la ensalada que me voy a hacer lo tengo en el mueble alto. Y decía, al final, para hacer una simple ensalada o un filete a la plancha tienes que hacer entre 10 y 15 aperturas. Que cada uno haga esa reflexión en su casa y veréis cómo salen los números. Hay herrajes que utilizados bien específicos para esto que te facilitan enormemente la vida o para almacenar comida. Voy a lanzar una cosa al aire que me van a caer luego por parte de profesionales un aluvión de críticas. Estoy muy en contra de los cajones interiores dentro de una puerta. Los sufro en mi casa todos los días. Para encontrar tomate frito tengo que abrir una puerta y 5 cajones porque nunca sé dónde está. Cada vez que voy a hacer la compra tengo que abrir los 5 cajones y ponerme a mirar toda la comida para ver qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Hay herrajes de despensa que con una única apertura tú tienes contacto visual con todo lo que hay ahí almacenado. Y si además lo instalas correctamente al lado del frigorífico, abres las 2 puertas y estás viendo con una única apertura, con tus 2 manos, toda la comida que tengas en tu casa. Tanto como para cocinar, como para encontrar algo, como para hacer la compra. Pero esa es la parte, digamos, que hay que estar pues muy al tanto también de todas las tendencias, de todo lo que, como muy bien decía Steven, de las necesidades de cada usuario y poder conocer y desarrollar bien la cocina. Y el desayunador es eso también, el tener el pan integral, el pan Bimbo, la cafetera, el café, el colacao, todo junto. Y aquí a lo mejor Xavi como fabricante, pues puede también comentar que yo creo que los sistemas de apertura han evolucionado mucho, Vale. porque ahora las puertas descamoteables, plegables, todo eso también te ahorra un poco lo que tú dices, porque tú puedes dejar una despensa abierta, estar haciendo uso de ella y cuando terminas la cierras. A mí, o sea, este tipo de puertas me parecen fantásticas. De hecho, hay cantidad de accesorios y herrajes que te permiten, ¿no? Tener la zona tienes la Thermomix, acabas, cierras y tardas un segundo en cerrar, no se ve nada, ¿no? Y luego cuando vuelves por la noche lo limpias. Sí, es verdad que hay cantidad de herrajes que esto lo soluciona. Sí. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta que os queríamos lanzar. Bueno, tenemos un montón de preguntas en Instagram que voy a ir lanzando poco a poco según yo. Vamos a hablar de materiales y colores de cocina, primero de materiales. ¿Qué materiales estáis proponiendo actualmente en cocinas? ¿Cuál está funcionando mejor o cuál es la tendencia? Igual que los colores. Sí, la tendencia cada vez más es materiales colores más pastel, más neutros. Pensad una cosa, la cocina, la vida útil de una cocina son 15 años mínimo, tendría que ser 15 años. Lo que nosotros cuando enfocamos la venta se le recomienda al cliente de alguna manera que coja colores que sean neutros, que no coja colores que sí, hoy están de moda y que en 2 años quede anticuado. De hecho, nosotros decimos que la cocina no tiene moda, no es como la ropa que este año se lleva al verde y el siguiente. Lo que sí es claro que hay una tendencia, antes había más blancos, ahora tienden a haber más colores tierra, verdes, y se añaden materiales más nobles, maderas, pensad que maderas naturales o maderas plastificadas. Ahí ahora, de hecho, es asombroso los acabados que hay en melamina, es espectacular. Yo como profesional muchas veces tengo que acercarme a la melamina y tocarla para ver realmente si estamos hablando de una chapa natural o estamos hablando de una estratificada. Evidentemente ha facilitado mucho el canteado en láser. Antes, hace X años atrás, 5 o 6 años, cuando se canteaban la melamina, se hacía con una cola que se llama cola EVA, y ahí se veía el cambio, se marcaba, O sea, cogías una lupa o sin lupa, es igual, y realmente veías que había algo pegado. Ahora con la cola Tepur o acabado en láser es que casi no eres capaz de percibir la diferencia. Esto ha hecho que cada vez más la mayoría de cocinas se equipen con melamínicos. Para mí, el tema de tendencias no me convence mucho la palabra. Y yo creo que deberíamos tener un poco de cuidado cuando hablamos de lo que es estándar o usamos esta frase como la gente quiere. Yo apuesto lo que queráis que cada persona en esta sala elegiría una cocina completamente distinta a lo demás. Cuando yo empecé, ahora ya os cuento una historia, ¿no?
¿por qué no? Que cuando yo empecé en ese mundo, pues había dos modelos de cocina, realmente. Había screen blanco y screen madera. Y había un tirador, que era el M35 con nuestro fabricante. Y entonces pues teníamos pues muchas ventajas, porque el 95% de todo lo que vendíamos era uno de estos dos modelos. Entonces todo lo podíamos aprovechar, nos vino súper bien a nosotros, porque no teníamos tanto desperdicio. Hoy en día no tenemos dos cocinas iguales, no puedo guardar regletas, no puedo guardar costados, no puedo aprovechar nada. Todo es completamente distinto, y cuando pensamos en tendencias, yo creo que la pregunta, porque me preguntan mucho cuáles son las tendencias, de hecho, cuando tenemos contenido en nuestro canal de YouTube, todos los vídeos que más funcionan son tendencias 2024, tendencias de los últimos 6 meses, de las nuevas tendencias, las tendencias de mañana, de que eso ya siempre funciona. Hasta el año que viene, y ya tenemos un nuevo vídeo de tendencias 2025, y el año que viene ya más. ¿Cuál es la auténtica tendencia? Pues, bajo mi punto de vista, la tendencia auténtica es que estamos confusos, no sabemos qué pedir, porque hay tantas opciones. La tendencia muy claramente es la personalización, completamente es la personalización, no es pues el color es pastel, o es empolvado, o es azul, o es verde, o es... ¿no? La tendencia es que déjame elegir el color que me dé la gana. Eso es la tendencia. O déjame elegir, pues yo quiero un Thermomix y tengo que tener este accesorio. O no tengo un Thermomix y quiero cápsulas, o quiero puertas escamoteables. O déjame en paz con puertas escamoteables, quiero algo de libre instalación. Yo creo que estamos en un mundo donde, afortunadamente, hay tantas opciones que podemos tener lo que queremos. Y es súper difícil frente a ese caos poder elegir, y necesitamos a alguien para guiarnos. Entonces, pues, hablamos de vender tu libro. Pues mi libro es dar un servicio de expertise, de conocimiento, de poder ayudar a esa persona que tiene un problema. Y el problema que tiene es que es tremendamente difícil elegir una cocina y un espacio, y necesitan una persona súper cualificada, necesitan a alguien que está dispuesto a escuchar y compartir ideas, y estar abierto a compartir estas ideas, y luego necesitas un equipo que lo puede dar, porque por muy bueno que sea la idea, y no tienes un equipo de instalación que te puede dar, si no tienes proveedores que te pueden dar el accesorio que necesitas, y no tienes la inspiración de un profesional de interiorismo con quien compartir estas ideas, pues entonces no vale para nada, y no puedes ejecutarlo sin el cliente y sin ese equipo. Así que, para mí, la tendencia es la flexibilidad y la personalización, y el gran problema es el servicio. Y tenemos tantas ganas de poner una marca a este producto, o otro material. Todos los productos y todos los elementos físicos tienen una marca. Bajo mi punto de vista, la única marca que realmente representa servicio, él tenía 3. Agradecerles de la vida útil de la cocina, no sé quién ha comentado, creo que hace 15 años, ¿verdad? Son 15 años. Por aquí hay una pregunta en Instagram que dice, bueno, vida útil de la cocina 15 años, ¿por qué se cambia la cocina? ¿Porque se rompe? ¿Por estética? ¿Es esto sostenible? Y damos el tema de la sostenibilidad también, que hay varias preguntas al respecto. O sea, técnicamente, una cocina tiene que durar 15 años. O habrá gente que la cambia antes porque reforma la casa, quiere integrar la antigua cocina que estaba cerrada con el salón comedor, o hay gente que se divorcia, vende el piso, pero la media son los 15 años. Y tiene que estar diseñada para que aguante, tanto en los herrajes, tanto la madera. Pensad que la cocina, si lo sabéis, los cascos de la cocina pueden ser de 16 milímetros, de 19, cada vez más se da la resistencia para que esto te pueda aguantar estos años. Yo aquí voy a hacer un comentario que seguramente me van a matar, pero creo que la sostenibilidad hoy en día es importante y es algo que está ahí y que hay que tenerlo en cuenta. Y yo, bajo mi experiencia personal también, quiero contar que yo puse en la cocina mi casa hace 25 años. Estaba hasta el gorro de la cocina porque era una madera oscura, pero lo que hice fue lacar las puertas porque verdaderamente la cocina por dentro estaba impecable, porque era una cocina buenísima.
Tengo una casa de mis padres con una cocina de 50 años que ha aguantado de escándalo, ya no creo que se hagan así, que voy a cambiar porque estoy aburrida. Y porque ya, indudablemente, la ergonomía interior no es la misma. Pero bueno, creo que también uno tiene que pensar siempre en formas si lo que te ha cansado es la cocina a nivel estético, prueba a cambiar la encimera, prueba a cambiar alguna puerta. O sea, todos tenemos que comer y yo me dedico a eso también. Pero creo que también hay que ser responsable y ya que los electrodomésticos nos han programado para que nos duren poquito, si la cocina está programada para durar un poco más y funciona, otra cosa es que tus necesidades cambien, ¿qué tal? Pero bueno, creo que también hay que ser responsable y creo que como las cocinas ahora, como decía Samuel, se hacen con cabeza y tú piensas cuando estás diseñando la cocina que él va a guardar ahí los platos y tal, o sea, la visualizas como tuya, eso es una grandísima diferencia. No es, voy a ver dónde me caben las cosas. Entonces, si la cocina está bien proyectada, durará muchos años. Y si no dura o te cansas, pues busca también la forma de una manera responsable, tunear, que yo es una palabra que utilizo mucho, esa cocina para seguir conviviendo con ella sin tirarlo todo abajo. Porque yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos y van a seguir vendiendo cocinas igual, mira, aunque no se cocine cada 15 años. Ahora que hablas de la sostenibilidad, pues en Zania Design somos el primer fabricante certificado en España, Cradle to Cradle, en el cual usamos de materiales certificados que dentro de 15 años van a ser usados en otra aplicación. Aparte, estamos desarrollando un proyecto que yo creo que nadie lo está pensando, es qué pasará en esta cocina en 15 años. No solo el material, ni cómo se va a desmontar. Cuando hace años atrás las cocinas se encolaban, iba todo collado pero encolado, ya no se encolan normalmente ahora, pero ahora no se piensa en qué pasará en el futuro, ¿no? Nosotros estamos diseñando una cocina que será sostenible, pero que a su vez será fácilmente desmontable. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente más joven, o sea, los millennials, que al final, ¿sabéis? Los millennials son la gente que tiene de 30, bueno, de 20 a 40, pero los clientes que tenemos de 30 a 40 están dispuestos a pagar un plus para que esa cocina, cuidado, coged esto del plus, entre comillas, están dispuestos a pagar un 5 o un 7% más para tener una cocina sostenible. Hombre, si la cocina vale el doble, te dirán que no. Pero es como cuando la gente va al mercado y compra fruta kilómetro cero, fruta en el mercado. Ya sabes que vas al mercado, la fruta es más cara, pero no puede valer el doble que el supermercado. Aquí nos pasa un poco lo mismo. Y la tendencia que hay, que estamos viendo, es que cada vez más se valora más que la cocina sea sostenible y que tenga una solución y que se pueda aprovechar a largo plazo. Pero un tema un elemento que ha cambiado mucho en la cocina en los últimos años, el tema de la iluminación. Yo creo que hay un cambio importante, ¿no? La forma de iluminar y concebir la iluminación en las cocinas. Así que ahí os planteo, Samuel, tú que eres un experto en el tema, bueno, los demás también, por supuesto. Así, yo también, seguro. Eso yo también, El principal cambio que ha habido en las cocinas con la iluminación es que antes no se iluminaban y ahora se iluminan. Efectivamente. Ese es el principal cambio que ha habido. Es decir, antes pensamos en la iluminación del techo, la iluminación ambiente, ¿no? Yo siempre digo, y por hacer un resumen, porque yo creo que no es el momento de meternos en temas muy técnicos, bueno, a grosso modo, si os quiero decir, hay que distinguir primero 3 tipos de iluminación. La iluminación ambiente, que es la que ha habido siempre en las cocinas, que es la propia de la habitación. La iluminación de trabajo, porque la cocina no deja de ser un laboratorio donde estamos manipulando alimentos, estamos cortando, estamos haciendo cosas que requieren tener una buena iluminación. Es un banco de trabajo, no lo voy a poner al mismo plano con relojero, pero hay veces que casi, sobre todo dependiendo del cocinero, ¿no? Y luego la iluminación decorativa. La iluminación decorativa pues puede servir para realzar, para dar valor añadido a un mueble vitrina, una estantería, algo por el estilo. Distinguiendo esas 3 cosas se entiende mucho más fácil lo que yo os voy a decir ahora. Nos hemos pasado de frenado en la cocina con el tema de la iluminación. Puede que incluso en el hogar. No con esto estoy diciendo que pongamos menos iluminación, sino que la pongamos correctamente. ¿Qué quiero decir? La iluminación en los últimos 10 años, hace 10 años o 15 apenas se utilizaba dentro del mueble de cocina iluminación. Nosotros cuando empezamos a vender iluminación era la frase habitual que nos encontrábamos, no, yo iluminación no lo monto, esto lo monte al electricista si el cliente quiere, ¿no? Afortunadamente eso no es así, además con profesionales como los que hay aquí seguro que en todas las cocinas meten iluminación.
Lo que sí que os quería decir es que es verdad que nos hemos pasado un poquito de frenada porque la iluminación ha tomado un protagonismo que no debe tener. Es decir, hay contacto visual con la fuente de luz en prácticamente todas las cocinas. Y eso no debe ser así. La iluminación tiene un objeto que es facilitarnos la vida o darle valor añadido a un mueble, hacerlo más bonito para entendernos. No tendría ningún sentido que los focos que tenemos aquí ahora mismo en el techo se estuviesen a todos nosotros enfocando a la cara. Esto es lo que a veces nos encontramos en el hogar ahora con el empleo de la iluminación, que vemos tiras de LED por todos los lados que al final te deslumbran, provocan un deslumbramiento que le quitan totalmente el protagonismo al mueble, que es en lo que estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que la iluminación debe tener un protagonismo fundamental, pero en un segundo plano. Ese eterno siempre en la sombra y nunca mejor dicho, para ayudar a que la comodidad cuando estamos cocinando sea mayor, para ayudar a que ese mueble tenga un valor añadido estéticamente, pero siempre en un segundo plano y nunca, bajo un punto de vista, debe haber una luz que se pueda ver directamente en eso. Al final la mejor iluminación es la que no ves la fuente de luz. Ves que viene luz de algún sitio, pero no ves de dónde. Esto lo entiende todo el mundo cuando habla de un concierto, ¿no? Entonces a un concierto, imagínate que el foco te estuviese dando a los ojos, ¿no? Tiene un concepto que, bueno, pues es un efecto escenográfico, se llama, que es que te esté iluminando el foco al cantante para que tenga más protagonismo todavía, le veas más guapo, más alto y que canta mejor, pero no tendría sentido que fuese al contrario, que estuviese mirando hacia el usuario, hacia el que observa, ¿no? Pues esto en el hogar yo todavía me lo encuentro bastante habitualmente. Nos hemos puesto a poner luces por todas partes y tienen que estar, pero tienen que estar de una forma muy estudiada para que se haga la vida más cómoda y para que ayude a vender muebles también. Y ahora, por ejemplo, un poco la experiencia que hablábamos antes de las islas. Entonces, han vuelto las islas es un espacio de conexión entre la cocina y el salón. Entonces, se utiliza mucha lámpara decorativa porque al final ya tiene una cierta conexión. Pero esa encimera al final es espacio de trabajo, entonces es complicado, pero hay que buscar una lámpara decorativa que también tenga una luz suficiente para trabajar, porque como los espacios son pequeños, la mayoría de las islas son superficies de trabajo. Y luego esto tampoco todo el mundo me lo compra, pero para mí es fundamental que la luz sea cálida, porque como yo no soy Ferrer Adrià ni nada de esto, pues para mí me parece que el espacio, para que combine bien con el resto de la vivienda y resulte cálido y atractivo, pues me gusta poner luz cálida. Y eres mega cocinilla, si quieres todo verlo perfecto, bueno, lo puedes enfriar un poquito. Esto ya va un poco en gustos, pero ojo, que para mí sí es importante con la conexión visual de esa luz, con la luz de los espacios colindantes, porque se ve horrible si hay dos tonalidades distintas. De hecho, se unifica criterios. Cuando la cocina está abierta, integrada, se unifica criterio. Estamos hablando de 3000, pues todos 3000, pero no puede ser frío o caliente porque se ve cantidad. En proyectos grandes o donde detrás hay un arquitecto, interioristas, normalmente se cuida. Pero se cuida al detalle de que si es 3000 no puede ser 2700, es 3000. Bueno, afortunadamente ahí la tecnología juega muchísimo a nuestro favor. Porque la bobina había dicho que no me iba a meter en temas técnicos, pero lo voy a hacer. El tema de que te guste más la luz cálida para como luz ambiente, o sea, ya no es un tema incluso de percepción, es que esto está demostrado, es así, genera calma, genera tranquilidad, pero como decía, la tecnología aquí juega mucho a nuestro favor, no tiene absolutamente nada que ver como debe ser en cuanto a tonalidad. Cuando hablamos de tonalidad estoy dando por hecho que lo entendéis, pero bueno, cuando hablamos de que la luz tienda más hacia un tono azulado o blanco o tienda más hacia un tono amarillo, que es lo que llamamos cálido, ¿no? Por entendernos. La percepción del ojo humano a igualdad de luz, que es la medida de cantidad de iluminación o de lúmenes, es mayor cuando la luz es natural que cuando la luz es cálida. Cuando la luz está un poquito apagada, es un poquito tenue, es un poquito amarilla, te invita mucho más a la relajación, a una conversación, a una cena, algo por el estilo. Lo que os decía que la tecnología juega a nuestro favor es que hoy hay, además al alcance de cualquier bolsillo, es algo que no es costoso para nada. Nosotros lo tenemos, por cierto. Tenemos una tecnología que te permite la misma lámpara ir variándola desde luz natural a luz cálida, pasando absolutamente por todos los grados para poder unificarla con el resto de la estancia de la vivienda. No tiene nada que ver cuando estás cocinando que necesitas una luz natural a cuando estás cenando que necesitas una luz cálida. Pero eso hoy en día es fácil de conseguir si os ponéis en manos de buenos profesionales. Para ir cerrando la charla, porque ya nos hemos consumido prácticamente la hora, ¿sí? Nos hemos pasado.
antes de pasar a preguntas aquí en sala, bueno, un par de adelanto de las nuevas propuestas de diseño, la cocina que viene, alguna pauta que nos deis de lo que estáis viendo que se está demandando o que estáis vosotros en fase de investigación o planteando. Mira, una cosa que no hemos hablado, que estamos viendo, o que Steven está de acuerdo, que la campana, el método de extracción está cambiando. Hasta ahora se usaba la campana con salida exterior, con un tubo. Pensad que esta es la campana tradicional que usamos aquí en España. Luego hay el sistema de recirculación. El sistema de recirculación con filtros de carbono significa que la campana misma te devuelve el aire dentro del habitáculo. Eso quiere decir que no pierdes ni frío ni calor, porque no está conectada al exterior. Y en Italia, por ejemplo, en Europa, de hecho, 80% de extracciones de recirculación. En España, solo de recirculación debe haber un 10 y 15%. La tendencia es que vaya creciendo. Cada vez más la gente entiende que no tiene sentido perder frío o calor porque estás con una abertura en el tubo. Cada vez ponen más que han visto que realmente con el filtro de carbono puedes tener el aire limpio. Eso significa que cada vez más se están poniendo, supongo que lo habéis visto, se ponen cada vez más campanas integradas en la cocción. En vez de tener la campana en techo, ya se integran en la isla o en la cocción. Todas estas campanas son nuevamente de filtro de carbono, te acaba saliendo el aire por debajo del zócalo. Para mí esto es seguramente es uno de los cambios que cada vez estamos viendo más. Hace 5 años atrás se puso de moda, aún está hecho de moda, es que la gente, en vez de poner la típica campana de techo en la isla en forma de T, se ponía campana de techo plana, a una altura de 2,40, 2,50. Decorativamente es mucho mejor, pero bueno, está demostrado ahora que poniendo una campana en encimera de recirculación haces lo mismo. Haces lo mismo y al contrario, estás ganando porque no tienes pérdidas de calor ni de frío. Y sí, yo creo que esto además a nivel estético, para mí, es un cambio importantísimo porque la campana es un elemento siempre que te perturba un poco. Y esta época de las campanas de techo, que ha sido larga y que ya fue un alivio, pues nos obligaba también a inventarnos cosas para que quedara mejor integrada, para salvar la altura que tiene, porque al final tiene una altura. Y yo hoy 100% las pongo de recirculación todas. Sí. Debo de tirar mucho de ese 15% porque yo todas las pongo de recirculación. Y yo, por la parte que a mí te toca, que es lo único más que voy a hablar de la cocina que viene, es que como hablábamos antes, que la cocina se convierte en un espacio social, un espacio integral con el resto de la casa, y en ese sentido, a nivel estético, se cuida mucho más, no solo el mobiliario, sino los revestimientos, en revestimientos decorativos, en el tipo de suelos que se ponen, o sea, todo es mucho más personal que la cocina funcional de antes. Y luego también se busca ese calorcito como de espacio de hogar, de tradición, de mezcla, es un poco la tendencia general de mezcla de artesanía. Entonces todo eso que hay en el hogar se incorpora también a la cocina. Y lo que hace muchos años estamos viendo, y va a seguir ahí, es que para el que es cocinilla, si no quiere la cocina abierta, esos tratamientos tan bonitos que permiten tener una conexión visual entre cocina y salón, porque desde luego lo que sí es que las cocinas se aproximan al salón, estén integradas o no, la gente quiere. Yo he sufrido el irte ahí recluida a la cocina a preparar las cosas a la otra punta de la casa, y eso ya no nos apetece, ya queremos estar un poco donde está todo el mundo. O sea, hay que cerrar, se cierra, pero hay que estar donde está todo el mundo. Y supongo que mis compañeros sí que pueden hablar un poco, me parece importante, de la evolución de los electrodomésticos, que también están más allá del filtrado. Lo que más veo que sí creo que va a funcionar es la placa de inducción que está pues oculta, que está dentro de una encimera porcelánica. Y yo puedo imaginar perfectamente que dentro de 10, 15 años yo creo que va a ser el único tipo de placa que se va a instalar. ¿Por qué? Porque es súper práctico, es mucho más fácil para limpiar. También, pues ahora ya, como van desarrollados, puedes quitarlo y poner uno nuevo. Es más práctico a la hora o menos probable que rompas el cristal.
Entonces, igual que la inducción ya ha sustituido por completo el cerámica tradicional, yo creo que la inducción a través de porcelánico, pues, yo creo que eso sí va a ser en el futuro 100%. Y casi me llama más la atención antiguas promesas que no veo posible en el futuro. Por ejemplo, el cajón motorizado, que llevan 20 años diciéndome, Steven, lo tienes que poner en exposición, eso ya se va a vender solo. Bueno, a ver. Bueno, quien vive en una exposición de feria llama la atención. Pero si tengo que esperar 15 minutos cada vez que abro y cierro un cajón, pues me va a molestar incluso más que un cajón interior. No veo ninguna posibilidad de que esto funcione, pero bueno, es otra posibilidad que existe por ahí. Y los frigoríficos que piden comida sola, que llevan así como 15 años prometiéndome que eso iba a pasar, tampoco lo veo. Televisiones en las campanas hace tiempo que no terminaron por funcionar. Bueno. Entonces, programar por voz, que se abran los cajones por voz y tal, ¿no? También no alguna vez que decían que se abra un armario con el frigorífico con la voz. Ahora lo último es la inteligencia artificial, ¿no? A mí me contaban los compañeros de miel hace no tanto, estos hornos con inteligencia artificial que tú le dices lo que tienes en la nevera y te hace una receta. Bueno, yo lo veo todo un poco surrealista, pero igual de aquí a nada nos encontramos con que es una ayuda maravillosa. Pero sí que me gustaría, ya que has nombrado los frigoríficos, a mí me parece que es algo que también ha cambiado mucho y que antes del frigorífico, la elección, creo que estáis de acuerdo, era ¿vas a poner un frigo de 60 o de 90? No, joder, ahora tenemos que saber el frigo que va a poner desde el minuto cero, porque puede ser de 75, de 80, de tal, integrado, sin integrar. O sea, es que hay una gama que a mí me parece guay, pero es que hay que saberlo enseguida, porque en la planificación las medidas ya no son 60 o 90, son... Bajo mi punto de vista, cualquier diseño de cocina siempre tiene que empezar con el frigorífico. Es lo más aparatoso, lo más grande, lo que hay que colocar en la esquina. La comparación que siempre hago es como mi cuñado mide 2 metros y 10. Y cada vez que está en un espacio con mucha gente, se tiene que colocar en la esquina. Para mí el frigorífico es un poco como mi cuñado, ¿no? Hay que buscar una esquina primero y colocarle allí. Pero lo que sí, justo estábamos hablando antes de venir aquí, estaba preguntando al equipo qué novedades y qué tendencias hay por el futuro. Te decían, los frigoríficos cada vez son más grandes. Sí. Yo no sé si eso tiene que ver con una necesidad de comprar más comida o tener todo en el frigorífico, almacenar más. Ir menos veces a la compra. Pero cada vez, eso sí me dicen, que igual más grande, los congeladores independientes más pequeños y tal, porque todo el mundo necesita más congelador. A mí, desde luego, me pide todo el mundo un congelador adicional. Yo no lo conocía hasta hace unos años. Y dije, anda, igual que pones un lavavajillas, pues ponen congelador adicional. Pues qué guay, ¿no? Porque es que todo el mundo necesita. Y todas estas promesas que tú dices, que yo creo que ahora es la inteligencia artificial y tal, pues habrá que ver, ¿no? Si verdaderamente nos ayudan o nos complican o nos vuelven locos. Pero yo creo que pueden ayudar mucho, ¿no? A nivel de diseño, de ciertas cosas de gestión. Me parece complicado que sustituyen los instaladores. Me parece complicado que sustituye ese contacto humano que es necesario, no tanto en los niveles más bajos del mercado quizá, pero en los niveles más altos, que al final, que no nos vamos a engañar, estamos nosotros aquí para estar en el nivel más alto, si no vamos a estudiar tanto. Entonces, pues para estar allí, yo creo que ese contacto humano es tremendamente importante y va a ser complicado sustituir un instalador. Tú querías apuntar algo, ¿no? Sí, a ver, Juli, perdona. Una tendencia que está viendo hace 5 o 6 años va relacionada con lo que os decía de que la gente ahora, si os pregunto, conoceréis a cocineros estrella Michelin, la mayoría de vosotros, y la gente en casa lo que quiere ya es tener tecnología parecida a la profesional. Evidentemente nunca llegaremos a tener lo que tienen los cocineros de verdad, pero mucha gente ya pregunta, quiero tener un horno a vapor, quiero tener un abatidor, quiero tener cocinar al vapor para luego guardarlo a vacío. O sea, cada vez más la gente que le gusta se gasta más dinero. O sea, hace 10 años la inversión media en un horno, no lo sé exactamente, pero para que os hagáis una magnitud, igual la inversión media de un horno era en 700 euros.
y ahora igual están 1.100 euros. Hay hornos que tienen 1.000 funciones y que están pensadas para hacer 25.000 cosas. Evidentemente, si no te gusta cocinar, no te lo compres, ahorres el dinero. Pero cada vez más nos encontramos con gente que sí está dispuesta a pagar más. El teppanyaki, gente que le gusta cocinar teppanyaki, pues se pone el teppanyaki. Teppanyaki es un aparato que no es barato, es caro. Teppanyaki te puede costar tranquilamente 1.800 euros, uno que funcione. Un horno a vapor antes era casi prohibitivo. O sea, lo que quiero explicar es que el horno a vapor antes valía 5.000 euros, el de Gaggenau, y ahora ya tenemos a 1.500, y puedes empezar a tener cosas profesionales. Y eso sí, cada vez más la gente se gasta más dinero. Pensad también otra cosa, y ahora lo estoy viendo desde mi negocio, que estamos en el segmento alto. Nosotros hemos ido subiendo el ticketing medio de cocina, y lo que hemos visto un poco que desde el inicio del COVID, la gente dedica más dinero en su hogar, no tanto en cambiarse el coche, no tanto en viajar, sino en su hogar. Y quieren tener un buen sofá, una buena cocina, y ahí están dispuestos a pagar mucho más. Y antes se gastaban X, ahora se gastan X multiplicado por 2. Quieren lo mejor. Para llegar un poco... perdón, Steven. No, iba a decir que nosotros también hemos visto eso, de que una demanda para electrodomésticos más de gama casi profesional, pero también me viene otra cosa a la cabeza y posiblemente no debería decirlo, pero yo creo que lo voy a decir. Yo tengo un envasador al vacío en mi cocina, ¿no? Que se supone que pertenece a este grupo de más profesional. ¿Alguien quiere decir o adivinar cuántas veces lo he usado? Una. Y ya que lo quedaste. En 3 años. Y lo mismo me pasa con el teppanyaki. Y hago esa confesión no por hacerme parte ridículo o no, pero para ilustrar que es tan importante no solo tener la opción de tenerlo, sino luego ya alguien que te enseña. Así es como se usa. Pero Steven, te asesoraron mal. Cuando te hicieron la cocina te asesoraron mal. No te preguntaron si lo iba. O sea, seguramente no te asesoraron bien porque si no lo usan, no lo usan. Pero nosotros lo que entiendo que lo hacéis, lo suyo es preguntar al cliente. Evidentemente, si ves que no lo va a usar, no le intentes vender un teppanyaki porque te dirá que no lo va a usar. Y lo mismo con el horno a vapor. De hecho, si un cliente viene y nos dice, es que he oído que hay una cosa que se llama horno a vapor, le decimos, si no sabes lo que es que ni te lo vamos a contar, porque no lo vas a usar. ¿Quién lo usa? Quien realmente sabe cocinar y sabe qué funciones tiene. Lo mismo con el teppanyaki y el vacío. Es que en nuestro caso, lo que intentamos hacer, en vez de preguntar a una persona qué horno quieres o qué encimera quieres, ¿cómo cocinas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Si alguien tiene esa vena y dice, pues es que quiero cocinar más, quiero experimentar más, pues entonces a lo mejor sí le viene bien un horno de vapor para poder, pero ellos igual no saben que existe. Yo no voy a exigir que ellos sepan qué es lo que existe en el mercado, yo creo que es mi trabajo, no es su trabajo. Pero lo único que sí digo es que sí es importante luego ya tener puesto en marcha. Desde mi punto de vista, el puesto en marcha es tan importante como los electrodomésticos. Pero sí, desde luego sí. Fallo mío no de haber buscado tiempo de que vengan y que me lo enseñan. En las marcas con quienes trabajamos, pues sí ofrecen ese servicio. Bueno, para cerrar la charla coloquio, una pregunta que me llegó por Instagram, un poco apocalíptica, porque es un poco lo contrario de lo que estamos hablando aquí, que cada vez hay más comida que se pide a domicilio, más restaurantes que sirven a domicilio, aparecen los espacios de co-living, la cocina comunitaria. ¿Podrá desaparecer la cocina en muchas casas con estos nuevos hábitos de vida? ¿Podría llegar a desaparecer? Sí, no, muchas personas, espacios de co-living, comida a domicilio, comida preparada, ¿podría llegar a desaparecer este espacio? Dar el caso contrario a lo que estamos hablando de más electrodomésticos y más. Yo creo que hay posibilidad de todo. Estuvimos el año pasado haciendo las cocinas para un edificio que es un edificio de Passive House, primero, sí, pero también es un edificio que lo han hecho toda la estructura de madera, pero quienes son la cooperativa detrás de ese edificio, pues van más allá. Y es un modelo de propiedad que es entre todos. Sí, co-living, sí. Pues tiene muchos elementos de co-living,
Y entonces yo creo que existen muchas posibilidades distintas posibilidades y personas quienes se agrupan, quienes quieren ese tipo de solución, pues se pueden agrupar y construir una edificio que puede ser específicamente para ellos. Para ellos significa que todo el mundo tiene que compartir una cocina como estudiantes. Yo no quiero compartir mi cocina con nadie porque quiero tenerlo limpio primero. O por lo menos a mi manera, ¿no? Pero hay otras personas que quieren tener compartido porque es más social, que me parece fantástico. Yo creo que sí poder satisfacer. Es decir, que hay mucha gente y hay una evolución a cocinas más pequeñas por la vida que hace la gente. Yo hago muchas cocinas para clientes que no cocinan. Entonces, pero sí quieren tener su cafetera, quieren tener un espacio para compartir con amigos. Y claro, ahora lo que necesitamos son muchos cubos de basura para todo lo que viene del Uber Eats y compañía. Necesitamos. Pero a mí ya me empiezan a decir, pues placa igual de 2 fuegos, no, pues horno no sé si necesito, o un horno micro. Hay cosas que se van a ir amortizando porque hay elementos que la gente hará la reflexión de antes tú te comprabas una cocina y te ponías, es que no era discutible, el horno, el micro, el tal, no sé qué. Ahora ya puedes hacer esa reflexión porque además hay pequeños electrodomésticos, pero al final, una cosa que tú has dicho, la cocina es un espacio muy personal que tiene que estar limpito, ordenado, tal. O sea, yo no concibo eso con nadie. Y hay un mínimo de cosas que aunque pidas a Uber Eats, tendrás que tener cubiertos, platos, servilletas, agua. No son los que tengas que tenerlo. Para mí lo más importante es que tienes que tener el sitio donde comerte todo eso. Por eso. Es decir, vas a ser... Volvemos al inicio de todo esto, que Steven ha dicho cosas muy profundas que le pasaron en la cocina de su casa. Es una estancia más. El hecho de que cocines más o menos, no, para mí no le resta importancia en absoluto. Sigue siendo una estancia fundamental, donde pasan cosas fundamentales como el día Steven y las más importantes de cada familia. Y donde te reúnes con alguien si le invitas a comer a tu casa y realmente tienes confianza con él. Al principio, entonces, efectivamente, a ese centro de la vivienda, que creo que, bueno, pues los fue durante mucho tiempo y ha vuelto a ser el centro de la vivienda, o por lo menos de la mayoría de las viviendas. Nos están diciendo que tenemos que dar paso, que nos hemos extendido mucho más, es que este tema da para muchísimo, siempre nos pasa cuando nos reunimos. Así que bueno, habrá que hacer otro evento de este tipo, porque bueno, pues ha estado súper interesante. Muchísimas gracias a todos por colaborar, por esta colaboración, por aportar vuestros conocimientos del sector, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros tanto tiempo, porque nos hemos pasado bastante, Perdona la organización, que nos hemos emocionado con el tema, y muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a todos los que estáis aquí por haber venido, y a la AMC que también ha colaborado. Efectivamente, AMC por organizar este tipo de eventos. Muchas gracias por la invitación. Nada, a vosotros.